neurología y sus usos. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Claro. Encantados de poder platicar el día de hoy sobre este tema que, bueno, desconozco, doctor. No sé yo del Botox, me ha platicado, pero a mí me llama muchísimo la atención qué le dan los neurólogos al Botox, porque obviamente es diferente. Sí, bueno, la toxina botulínica es más conocida entre la gente, ¿no? A través de las redes, de los medios de comunicación, con fines estéticos, ¿no? Para todo este tema de la belleza y las De la líneas de eterna expresión, juventud. la fuente de la juventud. Pero realmente la toxina botulínica es un recurso terapéutico, es decir, es una sustancia que usamos para tratar numerosos padecimientos en el área de la salud, en la medicina, ¿no? No es exclusivo de los neurólogos, ¿no? También los urólogos, los oftalmólogos y muchos otros especialistas pueden utilizarla para enfermedades específicas. Hablando en el caso de la neurología, bueno, pues se ha visto que la toxina es una proteína, ¿verdad? Está formado por proteínas. Es una proteína que se aísla de una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Hay una enfermedad que se llama el botulismo, Nancy. El botulismo es una enfermedad que en la Edad Media era muy frecuente y que se transmitía por el consumo de alimentos cárnicos, concretamente salchichas, ¿no? Era una bacteria que se producía al producir las salchichas, por ejemplo en Europa, la grasita de las salchichas o las salchichas cuando se descomponían por estas bacterias, producían una serie de síntomas que se caracterizaban por debilidad de los músculos de la cara, exceso de salivación, etcétera, que podían ser mortales, podían producir una parálisis respiratoria, ¿no? Y había toda una serie de regulaciones en cuanto a su producción. Obviamente esto hoy en día no ocurre, gracias a los grandes avances en materia de salud pública, gracias a las medidas higiénicas, pero de esta bacteria se ha logrado extraer esta toxina que era la que producía la enfermedad, ¿verdad? Se ha logrado traer esta toxina que produce esta bacteria, se ha logrado purificar y una pequeña fracción de la proteína de este veneno es lo que da origen a este fármaco y que se utiliza con fines terapéuticos desde hace muchos años, desde los 70s, ¿no? Se empieza a utilizar, por ejemplo, en los pacientes con estrabismo. Estas personas que les dicen tiene el ojito visco para alinear los ojos y muchos otros usos. Pero los neurólogos lo utilizamos pues muchísimo para tratar ciertos padecimientos que aunque afortunadamente son muy poco frecuentes, pueden llegar a ser muy dolorosos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los pacientes que tienen secuelas por un infarto cerebrovascular, por una embolia, durante su recuperación van a tener una serie de contracturas dolorosas a consecuencia de un fenómeno que se llama la espasticidad. Es decir, tienen contracciones en el área que queda inmóvil, ¿no? A consecuencia de la embolia. Esto genera dolor, genera posturas anormales y se puede tratar con la toxina botulínica como parte de un proceso de rehabilitación. Se administra a nivel intramuscular. La toxina es un pequeño polvito, ¿verdad? Es una proteína que se reconstituye, se le añade solución salina, agua, y se administra por vía intramuscular. Se van inyectando, infiltrando los diferentes músculos que dan esta contractura. ¿Y cuál es el efecto? Produce una relajación del músculo. La toxina lo que va a hacer a nivel molecular, actúa sobre una sustancia que es la acetilcolina, que es el químico con el que trabajan los músculos voluntarios, los músculos de los brazos, de las piernas, y produce una relajación de manera transitoria, no es un efecto permanente. ¿Cuánto dura el efecto? Igual que el promedio es de estético. mínimo de 2 a 3 meses, puede durar más. Entonces se infiltran estos grupos musculares, se produce una relajación y el paciente puede llevar una terapia física mucho más eficiente. Esto se puede utilizar en niños, en adultos, y obviamente hay muchas otras enfermedades en las que se puede utilizar. Como la migraña también. Por ejemplo, las migrañas, las cefaleas tensionales, que no responden a ciertos tratamientos convencionales
que son muy dolorosos, bueno, pues son un recurso terapéutico que tenemos los neurólogos para utilizar. Hay que decir que no se utiliza en todos los casos, ¿verdad? Sino en casos seleccionados. O por ejemplo, en el caso hay un grupo de enfermedades que se llaman las distonías. Las distonías son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por contracciones anormales de ciertos grupos musculares que pueden tener causas genéticas o causas adquiridas. Causas genéticas como mutaciones en algunos genes o causas adquiridas como infecciones cerebrales, como las embolias, que producen estas contracciones anormales, dolorosas, que pueden llegar a producir en casos muy severos deformidad en cuanto a los pacientes, ¿verdad? Pueden causar mucho dolor. Bueno, pues la administración de este fármaco por vía intramuscular produce una relajación de los músculos y permite no solo que lleven una mejor terapia física, sino que les permite llevar un buen proceso de rehabilitación. Nosotros también lo utilizamos mucho en el caso, hay una distonía que se llama el espasmo hemifacial, que consiste en una serie de movimientos involuntarios a nivel de la cara. El paciente de momento está leyendo, tiene una serie de contracciones a nivel de los músculos de la cara que le impiden leer, que producen movimientos en la boca y que es muy incómodo, que afecta su autoestima y que muchas veces no van a responder a los tratamientos por vía oral, a los fármacos. Bueno, pues estos pacientes se pueden beneficiar del uso de la toxina botulínica, que hay que decirlo, que aunque tiene un costo que a veces puede no ser tan accesible para la población, hoy en día está disponible en muchas instituciones, tanto privadas como públicas, y que mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes que hace 20 o 30 años pues no tenían opciones más que los tratamientos orales o las cirugías. Hay unas cirugías que también se pueden utilizar para mejorar esta espasticidad, estas contracciones anormales y que hoy en día pueden cambiarle la vida, ¿no? A los pacientes en cuanto a estas contracciones anormales que producen las distonías o los casos de migraña, ¿no? La migraña, que es un dolor de cabeza, que puede ser incapacitante. Me ha tocado ver casos de gente con cuadros de dolor de cabeza verdaderamente dramáticos, ¿no? Que no responden a muchos fármacos o que tienen una serie de ataques que a veces terminan hospitalizados los pacientes. Bueno, pues estos se pueden beneficiar ¿Ahí del dónde uso. se aplica? Bueno, en los músculos de la cara y del cráneo hay toda una técnica. Se pueden administrar ciertos puntos dolorosos y esto hace que mejore muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Entonces la toxina botulínica, ¿verdad? Es un extracto de esta toxina que produce esta bacteria, que es totalmente segura, ¿verdad? Que no produce ninguna enfermedad. O sea, no es la toxina de la bacteria lo que termina, sino un purificado derivado de esta sustancia, que es una proteína que hay que reconstituirla, es decir, se le aplica una solución salina y esto se puede administrar. Pero bueno, su uso más conocido pues, es con fines estéticos, que es el que le ha dado fama mundial, pero mucho más allá de esto, no digo que sea su única utilización, ¿verdad? O que esté mal, es el uso terapéutico que le damos los médicos, ¿no? También lo utilizan los urólogos para ciertos problemas de la vejiga, lo utilizan los oftalmólogos para tratar el estrabismo, Y también, entre doctor, muchos otros. también se aplica en consultorio. O sea, Sí, no desde requiere luego, de... obviamente requiere de una preparación. Hay muchos especialistas que están capacitados para administrarlo, no solamente los neurólogos. Obviamente nosotros lo utilizamos pues por el tipo de padecimientos que manejamos y sí requiere cierta especialización, no es algo que pueda estarse administrando así rutinariamente, porque pues puede tener algunos efectos secundarios cuando se administra de manera inadecuada. Es ¿Verdad? importante. Por eso es muy importante acudir con el especialista, primero para establecer un buen diagnóstico, ¿verdad? Claro. Y segundo, pues para administrarlo de una manera pues, adecuada y oportuna. Lo que sí te puedo decir es que les cambia la vida. En lo personal, a mí me ha tocado atender a muchos pacientes con secuelas de infartos cerebrales o con lesiones de la médula espinal
o con esta distonía que se llama espasmo hemifacial, donde tienen unas contracciones a nivel de la hemicara, ¿verdad? Se les anda cerrando el ojito, andan haciendo como ojitos, ¿no? Y ni cuál ojitos, ¿no? Lo que sucede es que tienen estas contracciones involuntarias y que no mejoran, que les afecta la autoestima. Claro, sobre todo. Sobre todo cuando se afecta la cara o que les impide hacer sus labores, ¿no? Muchas veces son joyeros, son trabajadores y no pueden ni leer, empiezan a leer y el ojito se les anda Que cerrando. necesitan estar al 100. Doctor, le Así agradecemos es, muchísimo claro que como sí. siempre. ¿En dónde podemos encontrarlo? Nos encontramos ubicados en el Centro Médico Pensiones, allá en el consultorio 101, y ahí estamos a sus órdenes para servirles. Claro que sí, con todo Perfecto. gusto. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, doctor. si Gracias, Dios quiere. Nancy, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Nosotros vámonos a la pausa y regresamos.